Queridos estudiantes, queridos maestros, queremos conmemorar el día de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto. Entonces podemos hacer un reconocimiento a nuestros próceres y a todas las personas que participaron en la libertad, buscando la libertad de los esclavos. Entonces queremos decirles que arrancó el 20 de julio de 1810, a los 9 años fue cuando se selló el grito de independencia, donde hubo la emancipación con los próceres de Simón Bolívar, nuestro libertador, y Francisco de Paula Santander, donde toman preso a José María Barreiro, que era el líder español, y donde derrocan al virrey Sámano para poder sellar nuestra libertad. De ahí podemos decir que hacemos en el puente Boyacá, en el río Teatinos, fue que se selló esto para que podamos nosotros seguir recordando estas fechas tan importantes en nuestro quehacer pedagógico. Decirles que a todo el mundo debe estar recordando, izando el pabellón nacional, porque son fiestas patrias que recordamos en nuestro país. Agradecerles a todos su participación en esta fiesta tan importante, el 7 de agosto de 1819, cuando se selló ese grito de libertad que pedían los próceres de nuestra patria para derrocar al ejército español. Muchas gracias. Todos al alzar la bandera. La bandera es uno de los principales símbolos patrios en todos los países y como tal se iza y se ondea en nuestras fiestas nacionales para recordar a los patriotas que ofrendaron sus vidas o darnos la libertad o defender nuestro territorio. 7 de agosto, conmemoración de la batalla de Boyacá. Que sea hoy un día para reafirmar la democracia nacional, el respeto por la independencia de los poderes, la Constitución Política de Colombia, la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Jurisdicción Especial para la Paz, JEP y la pertenencia a vigencia del Estado Social de Derecho. Luego llegaron otros, lobos hambrientos, le inventaron colores al pensamiento, le enseñaron al pueblo que había que odiarnos. Y entre rojos y azules fuimos muriendo. 7 de agosto, batalla de Boyacá. 7 de agosto, batalla de Boyacá. Hoy con compromiso de amor por la vida. Hoy más que nunca todos los colombianos debemos dar la lucha por cuidar nuestra salud. 7 de agosto, batalla de Boyacá. 7 de agosto, batalla de Boyacá. Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Simón Bolívar. Bueno, entonces este poema escrito por el profesor Agudelo, que dice así: qué patria, qué dolor, sobre humildes jergones y en el piso de tierra, entre sangre reseca, yacen 3 niños muertos. Hay ropas destrozadas, unos carritos rotos, zapaticos raídos, muñequitas de trapo ensangrentadas. Hay un olor de pólvora asesina, un dolor sin tiento ni medida. Hay una inmensa rabia comprimida. Hay un pobre patria desangrada por el orificio taladrado en los frágiles cuerpos infantiles por donde entró el acero, huyó la vida. Bueno, gracias.
recordemos con amor hazañas de libertad, hazañas de libertad. Ole, 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 hazañas de libertad. En el puente peregrinos, en el puente peregrinos, de que logro se nos da, de que logro se nos da. Ole, 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 ese logro se nos da. Se rompieron las cadenas, se rompieron las cadenas, de batallas sin igual, de batallas sin igual. Ole, 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 de batallas sin igual. Este triunfo merecido, lo debemos respetar, lo debemos respetar. Ole, 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 lo debemos respetar. Sigamos nuestra voz, no sigamos en nuestra voz de la mediocridad, de la mediocridad. Ole, 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 la mediocridad. Sigamos los derechos, sigamos los derechos, que forcémonos normal, forcémonos normal. Ole, 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 forcémonos normal. Tengan ustedes muy buenos días, qué placentero hoy, 7 de agosto, que estamos celebrando una fecha muy importante para nuestro país. Nos encontramos con la profesora Mercedes Aro y con el profesor Diego. Vamos a tratar de contextualizar un poco lo que estamos celebrando. Profesora Mercedes, mucho gusto y la invito para que nos cuente brevemente lo más importante que estamos celebrando hoy, 7 de agosto. Muchas gracias, profesor. Sí, realmente para nosotros los colombianos es importante seguir recordando nuestras fechas patrias, aunque para algunos ciudadanos el recordar la historia no les hace muy placentero, pero no se puede dejar de lado. Hoy estamos cumpliendo 202 años del acontecimiento que marcó la historia nuestra, porque nos dio la libertad democrática, política, religiosa, social a nuestro país. Bueno, profesora Mercedes. Profesor Diego, qué alegría. Profe, yo quiero que esos acontecimientos los traslademos a la actualidad. Entonces yo quiero que usted, profe, nos hable de la actualidad, aún esas cosas que se lograron en esta gesta independentista, ¿se siguen conservando o por el contrario no? ¿Cómo ve usted ese panorama en la actualidad? Bueno, el hecho de la democracia siempre ha sido muy dinámica y en cierta manera en la medida que pasa el tiempo van aconteciendo dinámicas que van fluctuando sobre ella. El principio fundamental de ella es que en cierta manera la participación se mantenga. En la época de 1819 pues se originó ante todo ese hecho de la batalla, pero también producto del contexto de explosión social, una crisis social, hambruna y también hechos de pandemia antes para llegar a ese acontecimiento. Hoy en día casi es muy parecido, estamos en un paralelo parecido y ante ello pues estamos viendo explosiones sociales, gente que está pidiendo nuevas formas de dinámicas en la política, rompiendo los aspectos tradicionales que están llevando los partidos políticos y mayor participación. Eso lo estamos viendo a partir del paro nacional, los nuevos movimientos que han surgido a través de las comunidades y los sectores de base, los indígenas, los jóvenes, los profesores, los trabajadores obreros, todos se están pronunciando para hablar de un proyecto nacional. Muy bien, profe. Profe Mercedes, volvemos al pasado, volvemos a la historia, volvemos a esa gesta de cuántos años. Profe, el futuro, lo más inmediato, ¿qué sucedió una vez esta batalla? ¿Qué sucedió? Lo más cercano a esas historias para que volvamos a recordar un poco esos momentos. Sí, con mucho gusto, profe. Pues después que se logra la independencia, ¿cierto? Colombia queda sin orientador político y empieza el desorden social.
como lo dice el profe Diego, que estamos casi en las mismas circunstancias. Un desorden social porque no teníamos directrices y se tiene que consolidar la parte política, democrática, en medio de este caos que ocurre después que la parte española deja de gobernarnos. Y entonces nacen los dos partidos políticos tradicionales, el liberal y el conservador. Los conservadores querían seguir independientes, pero con ciertas directrices de España, y eso lo promulgaba el Simón Bolívar, el libertador, que fuéramos libres de esa manera. En cambio, Antonio Nariño quería que fuéramos libres, autónomos en nuestra constitución y democracia. Por eso ellos los dos abrieron sus ideologías y se separaron, fueron contendores en ideas y formaron grupos diferentes. Muy bien, gracias, profe. Profe Diego, en la actualidad, después de todo esto que ha vivido el país, ¿usted qué opina? ¿Sí valió la pena todos esos esfuerzos que hicieron nuestros próceres para justificar los momentos que estamos viviendo o para darle un sentido a esto? Bueno, estos acontecimientos históricos hacen parte de nuestro legado histórico y de la formación de nación que hoy tenemos. Es importante, claro, en cierta manera es un cambio a todas las dinámicas antiguas que se estaban llevando, pero como lo he dicho, en la actualidad pues recapitula eso, recapitula el hecho de que en cierta manera la participación política tiene que ampliarse. Las formas de violencia que hubieron en esa batalla pues nos lleva a que también las violencias actuales deben ser tenidas en cuenta para que las víctimas hablen, para que se pronuncien, para que sean reconocidas en el Congreso de la República, para que tengan curules. Pero no solo eso, todas las bases más bajas de la nación, las mujeres, los pueblos indígenas, los afros, un reconocimiento a la dignidad y a los derechos. Eso es lo que yo creo que más nos lleva a pensar que el hecho de las batallas. Bueno, usted habla de una palabra muy clave que es reconocimiento, y eso nos falta mucho. Profesora Mercedes, de toda esa gesta que usted nos ha nombrado, ¿usted quiere hacerle un reconocimiento a algún personaje que usted cree que es importante de esa época? Claro, profesor, hubo muchos. Mujeres que pasaron indiferentes a este movimiento, que ayudaron mucho a los soldados que venían hambrientos, casi desnudos, a continuar con la batalla, con la campaña libertadora. Pero no puedo dejar de alto al joven, al chico, que digamos en el momento culmen de la batalla en el puente, encuentra al general a José María Barreiro, que era el opositor, y lo intimida, diciéndole, vea, se queda aquí. Sacó el arma y lo intimidó, no lo dejó escapar. Y peor todavía, ¿qué hizo este señor? Le ofreció morrocotas de oro que tenía incrustadas en el cinturón que él cargaba, y le dijo, quédese callado, y era un jovencito, pero él no se dejó sobornar. Mostró que no tenía por qué ser corrupto en ese momento, que estaba luchando por todos. Me pareció un acto muy importante de la época. Uy, qué elegancia, me llama mucho la atención eso de no dejarse sobornar. Entonces, a propósito, le hago la misma pregunta, profe Diego. En la actualidad, con todo esto, lo que está pasando en nuestro país, ¿encuentra usted líderes o grupos o personas que valen la pena hacerle un reconocimiento? ¿Y por qué no? Yo creo que a líderes como tal sí los hay y son muy importantes dentro de las organizaciones y colectivos y federaciones que existen en la nación. Ante todo considero que se le debe dar reconocimientos a eso, a lo colectivo, al trabajo organizativo. Y en ello aparecen la juventud, aparecen los docentes, aparece la primera línea, aparece la minga indígena, la CRIU, la CRI, todos estos movimientos que han sido milenarios en la reivindicación de sus derechos y que de forma ancestral han pedido eso, que en cierta manera se respete a través de la política el derecho de vivir. El derecho de vivir en un país en donde la violencia ha perdurado y donde la vida ha sido reducida y reconocida como más prevalente el tema económico, una crisis civilizatoria. Bueno, profe Mercedes, pues como es que el tiempo es oro, ¿no? Les agradezco, profe Diego. Solo nos resta decirle que vale la pena tener sentido patrio
que vale la pena tomar las banderas, ¿no?, que nos identifiquen, que vale la pena reclamar nuestros derechos, que vale la pena manifestarnos de una manera justa, respetando los derechos de los demás, porque necesitamos volver a tener un sentido de libertad, un sentido de dignidad. Que todos tengan un buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a muchas usted, gracias. profesor Rodríguez.